Por iniciar nuestro estudio bíblico y antes de comenzar quisiera anunciarles que el próximo miércoles es el último estudio que tendremos en este año, así es que hasta nuevo aviso les diré cuándo retomaremos estos estudios. Por lo pronto recordarles que pues no sé si hace 2 o 3 años que estuve ya impartiendo esta serie de estudios bíblicos, transmitiéndolos en Facebook, en la página de la Iglesia del Renuevo. También los puede encontrar en YouTube si es que gusta continuar escuchando, pero les diré el año que viene cuándo retomaremos estos estudios. Bueno, vamos a ver hoy el tema titulado Jesús es la razón de la Navidad. Jesús es la razón de la Navidad y vamos a ver su significado y vamos a ver algunos aspectos. Hoy se ha vuelto un tema polémico. Hay congregaciones, hay creyentes que practican esta actividad en diciembre y hay otros hermanos que simple y sencillamente no apoyan esta actividad, este recordatorio y simple y sencillamente pues tienen sus puntos de vista, ¿verdad? Los cuales respetamos, pero creo que encontramos algunas situaciones que nos permiten a los cristianos celebrar, ¿verdad? Festejar lo que se conoce como la Navidad. Ahora, ¿qué es la Navidad? La Navidad significa sencillamente nacimiento, ¿verdad? El nacimiento, y en este caso pues estamos hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se habla de la Navidad o Natividad en latino, estamos hablando de la encarnación de Dios a través de Jesucristo y su propósito. Ahora, es cierto, ¿verdad?, que se ha banalizado esta actividad y hay algunas situaciones incorrectas que el mundo, ¿verdad?, festeja y esto ha ocasionado que algunas personas pues no apoyen este tema, esta situación, porque a veces se ha comercializado, se han realizado algunas actividades pues ya fuera de lo correcto, se ha abusado de esta actividad, etcétera, pero eso no impide el que los creyentes, ¿verdad?, celebremos de manera digna y de manera también podemos decir bíblica esta festividad. Sí sabemos que la Biblia no habla de una fecha, no da una fecha en cuanto al nacimiento de Jesucristo. Tenemos quizás un aproximado, viendo por ahí algunos datos bíblicos. Quizás el Señor Jesús nació a fines de septiembre o principios de octubre, pero no hay realmente alguna fecha exacta. Entonces, el punto es que entender, por un lado, que los cristianos no estamos celebrando una fecha, ¿verdad?, sino estamos celebrando un hecho, un acontecimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si bien es cierto que el día 25 de diciembre, desde la antigüedad, los romanos celebraban esa actividad al Dios invicto, así le llamaban ellos, y pues era una semana de, pues simple y sencillamente, darle rienda suelta a la carne. Bueno, eso no significa que los cristianos imitemos estas situaciones, sino más bien aprovechamos esta época, esta temporada, ¿verdad?, para enfocarnos en el anuncio, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hacemos referencia a la Navidad, pues estamos hablando del nacimiento de Cristo, de la encarnación de Dios a través de Cristo, y de esta manera podemos entonces darle gracias a Dios por este acontecimiento, no por una fecha, sino por este acontecimiento. Ahora, el punto es, el mundo lo celebra en estas fechas de diciembre. Bueno, pues vamos a aprovechar para dar el enfoque correcto. El enfoque correcto es Cristo, es decir, Jesús es la razón de la Navidad. Entonces, si bien hay maneras negativas y pecaminosas inclusive en donde la gente festeja la Navidad, hay maneras positivas y edificantes de celebrar este acontecimiento, ¿verdad? Entonces, si entendemos por principio de cuentas que Jesús es el enfoque y Él es la razón de la Navidad, bueno, vamos a buscar en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, Isaías 9, 6, en donde ya siglos antes se profetizaba el nacimiento del Mesías, del Rey de Reyes, del Salvador del mundo. Isaías 9:6 dice aquí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces
se refiere en primer lugar en cuanto a la naturaleza humana de Jesucristo. Un niño nos es nacido. Y continúa, hijo nos es dado, haciendo referencia a su divinidad, ¿verdad? Jesús vino entonces y él tenía esas dos naturalezas, tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina. Y en cuanto a lo que él iba a realizar, nos dice aquí algunas características en cuanto a su persona. Dice aquí, y el principado o el gobierno sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces da algunas caracterizaciones de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que tengamos una idea, o tuviésemos una idea de lo que Él iba a realizar, Jesucristo. Dice también aquí en el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, al principio del versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Entonces, estamos en un mundo cada vez más caótico, donde se está descomponiendo cada vez más en todos los aspectos, pero un día Jesucristo vendrá para establecer un gobierno justo, perfecto, el cual llevará a esa paz que tanto estamos anhelando los seres humanos. Y esto comenzará cuando Él establezca su reinado durante lo que se conoce como el milenio. Bueno, entonces, obviamente, este niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿verdad? Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que celebrar este acontecimiento, ¿verdad? Y alguien dice, bueno, es que la Biblia no manda que celebremos su nacimiento, bueno, pero tampoco lo prohíbe. Entonces celebramos el nacimiento de Jesús, su vida y obra, su muerte, resurrección, su ascensión y exaltación. Y aquí en esta época, pues es una buena época para enfocarnos en lo que debe de ser y en cómo celebrar a Cristo. A veces sí, la gente pues al no tener este entendimiento y al ignorar lo que dice realmente la Escritura, pues lo toman como fiestas para la carne y no para enfocarse en nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que el festejado y el celebrado es Cristo, no somos nosotros. Entonces vamos corrigiendo estas situaciones. Del Evangelio de Lucas capítulo 2 versículos 10 y 11, Lucas capítulo 2 versículos 10 y 11, dice de la siguiente manera, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús, bueno, pues él dice que nos da nuevas de gran gozo. Esto es la Navidad. Son las nuevas noticias de gran gozo de parte de Dios para los seres humanos que tanto necesitamos. ¿Y en qué consiste esta noticia? Que ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, hace más de 2000 años, un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, ¿a qué vino Cristo? Bueno, a ser el Salvador de los seres humanos que tanto necesitamos, ser salvos para tener la vida eterna, ser salvos del pecado, ser salvos de nuestras maldades, ser salvos de la justa ira de Dios, ser salvos de la condenación y del infierno, ser salvos para glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La salvación, Él es el único y suficiente Salvador. Entonces, la Navidad consiste en compartir estas nuevas o estas buenas noticias de gran gozo. Así es que vamos a retomar este propósito. Dice, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus
pecados, Mateo 1, 21, el Evangelio de Mateo capítulo 1, del versículo 21, Mateo capítulo 1, 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Obviamente refiriéndose inicialmente a su pueblo, a Israel, pero también abarca a todos los que no somos israelitas, denominados como gentiles, es decir, él vino a dar su vida, ¿verdad?, para salvarnos más allá de nuestra nacionalidad, etcétera. Entonces, ha nacido el Mesías, el Salvador, el Redentor, el Rey de Reyes, y diríamos también nuestra gran esperanza. Jesucristo viene a darnos esa esperanza, Él es Dios con nosotros. Ahora, en cuanto a algunos aspectos, por ejemplo, que adornos, que el arbolito de Navidad, bueno, pues déjeme decirle que son esos, simplemente es ornatos, son adornos, ¿verdad? Es una situación de decoración de temporada, pero hasta ahí no adoramos, obviamente, ni al árbol, ni le damos ningún simbolismo a las esferas o los foquitos u otra cosa, nada por el estilo. Tampoco, obviamente, arrollamos al niño Dios, entre comillas, nada de eso, ¿verdad? Es solamente ornato, es adorno, punto, ¿verdad? Para que no se piense que estamos nosotros adorando, y pues hay infinidad de, según eso, pues cada quien le da su propio significado a este acontecimiento, a este evento, y en fin, pero realmente el enfoque es Jesús. Y si tenemos estos adornos, pues nos permiten entender que estamos celebrando a alguien, ¿verdad?, a una persona. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, el 24, el 25 de diciembre? Bueno, pues nos reunimos con la familia, con amigos, compartimos una cena, ¿verdad? Leemos una porción de la Escritura, de la Biblia, haciendo referencia al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Le damos las gracias a Él por su persona, por su obra. Oramos, convivimos sanamente, en fin, ¿verdad? En vez de hacer cosas negativas o que pudieran ofender en un momento dado al Señor, obviamente. Así es que tenemos que aprovechar esta época, y qué mejor pues para explicar brevemente, ¿verdad?, el significado, el verdadero significado de la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver entonces brevemente en un versículo, bueno, varios versículos, pero en 1 Timoteo 3:16, en este solo versículo se puede resumir lo que es la Navidad, o lo que es el Evangelio, las buenas noticias, la encarnación de Dios a través de Cristo Jesús. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timoteo 3, 16, dice aquí el apóstol Pablo de la siguiente manera: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, en este solo versículo tenemos un resumen del mensaje del Evangelio. Y obviamente, cuando nos dice aquí que grande es este misterio de la piedad, grande es el misterio de la piedad. Ahora, en el Antiguo Testamento, un misterio era una verdad sagrada que estaba oculta, pero que se revela ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y obviamente este gran misterio pues es Dios revelado al hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Grande es el misterio de la piedad. Entonces es una alusión a Jesucristo, quien era la misma revelación verdadera y perfecta de Dios, ya que Jesucristo era Dios, es Dios. Entonces, esta piedad alude a la encarnación de Dios. Algo, pues nunca pensado, ¿verdad? Pero que Dios toma entonces este papel de hacerse semejante a los hombres.
El Dios oculto ahora es perfectamente revelado en la persona de Jesucristo. Así es que vamos a ver el mensaje del Evangelio que dice aquí, en primer lugar, que consiste en que Dios fue manifestado en carne. Y aquí usted tiene un resumen de, diríamos, del plan de salvación, ¿verdad? Que comienza con que Dios fue manifestado en carne. ¿En quién? En Jesucristo. Entonces, Jesucristo es Dios, no solamente en su nacimiento, sino durante toda su vida, durante todo su ministerio terrenal. Y vamos a tomar algunos versículos para apoyar estas verdades bíblicas. Busque por favor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo número 9. Juan 14, 9. Dice aquí nuestro Señor Jesucristo, a ver, desde el versículo 8, le dice el apóstol Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Así es que cuando hablamos de Jesucristo, pues Jesucristo es Dios y Él tuvo, aquí están, durante su estadía aquí en la tierra, ambas naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces, en la encarnación, dice Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. Busque ahora, por favor, Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Filipenses 2, del 6 al 8. Encontramos aquí lo siguiente, haciendo referencia a Jesucristo. Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, no se trata de pensar que Jesucristo es solo un camino entre muchos. No, Él es el único camino al Padre. Él es el único camino a la salvación. Él es el único y suficiente Señor y Salvador. Así es que dice aquí que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, que Jesucristo estuvo dispuesto a dejar su posición celestial y sus prerrogativas divinas para ocupar una posición terrenal e identificarse con aquellos que había creado. Ahora tenemos que aclarar que Jesucristo, estando en la tierra, nunca dejó de ser Dios, ni tampoco se despojó de sus atributos divinos. Él, podríamos decir que se autolimitó, pero nunca dejó de ser Dios. Dios hecho hombre y Dios en su naturaleza también eterna, ¿verdad? Así es que nuestro Señor Jesucristo hizo a un lado pues esos privilegios celestiales. Y lo hizo, bueno, obviamente, porque nos ama, bien no quiere que nos perdamos, como dice el apóstol Pedro, que Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Entonces, sí, hay una perdición eterna, hay una salvación eterna. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Dios a través de Cristo, hay una perdición eterna, una condenación. En cambio, si nos arrepentimos y venimos a Dios a través de la fe en Cristo Jesús, Dios nos salva, nos perdona a través de su gracia preciosa, en virtud de la obra de Cristo Jesús, de su obediencia perfecta, de su sacrificio en la cruz, de su sangre preciosa que Él derramó en esa cruz del Calvario para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces nuestro Señor Jesucristo hizo al Dios invisible
visible a los ojos humanos. Entonces, por eso dijo Cristo que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, busque por favor Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 17. Juan 1, 17 dice lo siguiente. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, aquí está el asunto de la encarnación. Por eso se encarnó Jesucristo, porque Él vino también a revelar al Padre, vino a darlo a conocer. Juan 6, 16, por favor, Juan 6, 16, continuamos con ese aspecto del Dios se hizo hombre, de su encarnación. Y Juan capítulo 6, no, creo que tengo mal la cita. A ver, es Hebreos, disculpe usted, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1, 3 dice lo siguiente, refiriéndose a Cristo Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, entonces Jesucristo ha hecho posible que sepamos cómo es el Padre. Cuando vemos a Jesús hablar, actuar, manifestarse, etcétera, pues estamos viendo al Padre Celestial a través de la persona de Cristo Jesús. Bueno, continuamos en donde comenzamos este versículo, 1 Timoteo 3:16, dice aquí el apóstol Pablo, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, y luego habla de que de justificado en el Espíritu, haciendo referencia a Jesucristo. Él fue manifestado en carne y Él fue justificado en el Espíritu, es decir, Jesucristo fue declarado justo con respecto a su naturaleza espiritual. El Padre dijo, he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual tengo contentamiento. Entonces, Jesucristo es el Hijo enviado para salvar a cada persona que se acerca a Él en arrepentimiento y en fe. Jesucristo, mientras estuvo aquí en su ministerio terrenal, Él era perfecto, Él obedeció también de manera perfecta la ley de Dios, declarando así su perfecta justicia. Y esa justicia de Jesucristo ahora nos es atribuida, somos justificados, ¿verdad?, en la cruz, gracias a su obra en la cruz del Calvario. De tal manera que ahora el Padre ve a Jesucristo en nosotros, nos ve revestidos de Cristo y por ello somos amados. 2 Corintios 5, 21. También fue justificado Jesucristo en el Espíritu, ya que el Espíritu lo llenó de poder para hacer milagros y aún levantarse de entre los muertos, según Romanos 1, 4. Bueno, continuamos aquí y dice que fue predicado a los gentiles. A ver, permítame tantito. Sí, predicado, fue visto de los ángeles, y a lo largo del ministerio terrenal de Jesucristo, los ángeles lo observaron y lo atendieron, y estuvieron presentes en su nacimiento, anunciándolo a José y a los pastores. También lo ayudaron en su tentación y lo fortalecieron en el huerto del Getsemaní, los ángeles. Además, en su muerte y resurrección, los ángeles lo observaron y un ángel quitó la piedra a la entrada del sepulcro. Por eso dice aquí que fue visto de los ángeles. Y también continúan en la siguiente línea, que Jesucristo fue predicado a los gentiles. Bueno, ese fue un mandamiento del Señor. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Dice aquí el Señor a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Así es que fue predicado a los gentiles. Y esta fue una orden del Señor, que los discípulos tenían que ir hasta lo último de la tierra. Obviamente, una vez que hubiera venido el Espíritu Santo sobre ellos, entonces ellos tendrían la tarea y el gran desafío de dar a conocer este mensaje, el Evangelio, la encarnación, la vida perfecta, su muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección, su ascensión y su exaltación. El mensaje del Evangelio tenía que ser predicado no solamente a judíos, sino a todas las naciones, y de hacer discípulos. Ese fue el mensaje de nuestro Salvador. Entonces, déjeme preguntarle si usted y yo estamos compartiendo el mensaje, el Evangelio. Por eso les digo que hay que aprovechar esta temporada, ¿verdad?, para compartirles a las personas el plan, el mensaje de salvación, el Evangelio. Así es que es una gran oportunidad y por favor no podemos dejar de pasar estos días para guiarlos a Cristo a través del poder del Espíritu Santo. También menciona aquí el apóstol Pablo, una vez más, regresando a este versículo, que fue también creído en el mundo. Se predica, la gente escucha el Evangelio, el Espíritu Santo actúa en los corazones de las personas, convenciéndoles de pecado, de justicia, de juicio y guiándoles al Salvador. Entonces habrá gente que va a creer en Cristo Jesús. Observe, creído en el mundo, no nada más en una región, en Israel no, creído en todo el mundo. Y es lo que tenemos al día de hoy, que este mensaje ha llegado a gran parte del mundo. Ahora, lamentablemente tenemos que reconocer que aún hay una gran parte de la humanidad, y sobre todo en países que son islámicos, musulmanes, ¿verdad?, y otros países que son muy idólatras, en donde aún no ha llegado el Evangelio. Bueno, pues tenemos aún este reto de hacer llegar el Evangelio a todo el mundo. Bueno, pero comencemos en nuestra Jerusalén, comencemos en nuestra familia a compartir las buenas nuevas, comencemos con nuestros vecinos, con los compañeros de trabajo, comencemos con los amigos ahí en la escuela, en fin, tenemos que comenzar donde estamos, ¿verdad? Pero obviamente con la visión de llevar el Evangelio a todo el mundo, creído en todo el mundo. Y gracias a Dios usted cree en Cristo, ¿verdad?, porque alguien le compartió este mensaje del Evangelio, de la Navidad, de la encarnación, de la vida de Jesucristo, de su sacrificio y su resurrección. Y concluye aquí el apóstol Pablo, refiriéndose a Jesucristo, recibido arriba en gloria. Busque por favor Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Hechos capítulo 1 del 9 al 11. Menciona entonces aquí lo siguiente: y habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fue recibido, como leemos hace un momento, arriba en gloria. El hecho de que Jesús fuera resucitado y luego ascendido arriba en gloria significa que el Padre Celestial aceptó y estuvo de acuerdo en la obra perfecta de Cristo Jesús. Fue recibido en gloria y ahora está a la diestra del Padre también, gobernando, reinando e intercediendo por cada uno de sus hijos. Así es que la ascensión de Jesús mostró que el Padre estaba complacido con él y aceptó su obra. Bueno, déjeme concluir leyendo una vez más este versículo de 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba
en gloria. Bueno, pues si usted ya ha experimentado la salvación a través de Cristo Jesús, pues alabe, glorifique, gócese, disfrute la Navidad, pero también comparta la Navidad, comparte el significado. El significado. No solamente tengamos adornos navideños, que, insisto, no está mal, los que son, se puede decir, adecuados, pues, pero lo más importante es que en ese amor del Señor, pues nos acerquemos a la gente, nos movamos, salgamos de nuestra comodidad y vayamos a la gente que está perdida, ¿verdad? Llevémosle la verdad del Evangelio, orando al Señor, que el Espíritu Santo les convierta verdaderamente a Cristo como solamente lo puede hacer, y nosotros nos animemos y tomemos prontitud y ese valor celestial y el amor de Cristo para explicarles esta verdad que acabamos de estudiar. Bueno, pues concluimos y recordarles solamente que el próximo miércoles, Dios mediante, tendré el último estudio bíblico y pues más adelante les avisaré cuando retomamos estas enseñanzas, y también invitarles para que el próximo domingo, que es 15 de diciembre, después del culto de las 12 del día, pues tendremos la social navideña, así es que invite gente nueva y vamos a gozarnos de ese, por un lado, ese compañerismo cristiano y también recordar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Bueno, pues Dios les bendiga y comparte el Evangelio de Cristo. Hasta luego.